Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por asistir a la conferencia, workshop, charla, como se llame esto. Y hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos en el mundo de la rotulación, desgraciadamente, porque antes podíamos hacer los rótulos como nosotros queríamos, instalárselo a los clientes como ellos querían, y hoy en día pues ya no podemos hacer ninguna de las dos cosas. Además, también lleva un impuesto y esto se llaman ordenanzas de publicidad. Básicamente de lo que se trata es de daros una idea de cómo funcionan las ordenanzas de publicidad, utilizando para eso la ordenanza de publicidad exterior del Ayuntamiento de Madrid, que marcó un antes y un después de lo que eran las ordenanzas en España. Al ser la ciudad más grande de España y también la que se puso a enfocar el tema de la rotulación de una manera más reglada, pues al final atrajo la atención de todos los demás ayuntamientos de España. Todos los ayuntamientos de España acabaron haciendo su ordenanza de publicidad exterior y todos estamos metidos en el paquete, de manera que si queremos trabajar instalando rótulos en cualquier sitio de España, nos tenemos que acoger a la ordenanza correspondiente al ayuntamiento. La charla la doy en nombre de Aserluz. Yo soy Sergio Carbonell, pertenezco a la empresa Exprinta. Estoy encantado de pertenecer también a la Junta Directiva de Aserluz, la Asociación Española de Empresarios de Rótulos Luminosos e Industrias Afines. Y lo que os voy a presentar es el manual gráfico que se hizo en el 2009, precisamente para la Ordenanza de Publicidad Exterior de Madrid. Creo que es bastante ilustrativo porque fue un trabajo que se hizo de manera muy concienzuda, se trabajó muy mano a mano con el Ayuntamiento de Madrid, de manera que hubo hasta 30 y tantas revisiones de este documento y conseguimos hacer que una ordenanza, que era un texto legal muy difícil de entender, fuera algo gráfico, que fuera fácilmente asumible para presentar a un cliente y que cuando le dijeras qué tipo de rótulo podía poner, pues lo entendiera y además decirle los pasos que tenía que seguir para legalizarlo. Bueno, en primer lugar, lo que os querría decir es que efectivamente esto pasó, la primera versión de la ordenanza de publicidad exterior fue en el 2009, estamos hablando de que han pasado un montón de tiempo. Se ha intentado hacer una revisión por parte del Ayuntamiento de Madrid en el año 2019 porque querían englobar algo que no está recogida en esta ordenanza. En el 2009 no había pantallas electrónicas, no había una cantidad de elementos electrónicos puestos en la ciudad como las que hay ahora. Con lo cual, en el 2019 el Ayuntamiento de Madrid quiso regularlas de alguna manera, pero os puedo decir que estamos en el 2024 y a pesar de que nos volvieron a llamar a Aserluz para echarles una mano a la hora de poder regularlo y que nosotros les aconsejáramos cómo hacerlo de una forma razonada, pues han pasado 5 años ya y no han sido capaces de sacar una nueva ordenanza, con lo cual esta ordenanza es la que está en este momento en vigor. Bueno, en primer lugar, lo que os querría decir es que este manual es propiedad de Aserluz. Todos aquellos que quieran informarse sobre él pueden acercarse al stand. Todos los asociados de Aserluz tienen a su disposición este manual y muchísima más información técnica para la legalización, producción técnica, todo lo que tenga relación con su trabajo de rotulación. Bueno, este manual en su momento se hizo para que fuera muy visual. La idea era que el cliente tuviera claro de qué se trataba cuando le decías, este es tu rótulo, esto es lo que quieres poner y esto es lo que te deja poner la ordenanza. Y otra de las cosas que hicimos es que tradujimos todos los términos legales que tenía la ordenanza a nuestro propio vocabulario. O sea, nosotros no utilizamos la palabra muestra luminosa. Yo no sé si vosotros lo habéis oído alguna vez fuera de las ordenanzas, pero yo nunca había oído la palabra muestra. Bueno, pues los arquitectos del ayuntamiento utilizaron para la ordenanza, el texto legal, la palabra muestra para hablar de los rótulos. Entonces nosotros tradujimos y ahí donde pone artículo 32, muestras con iluminación, nosotros hemos puesto todo lo que pueden ser rótulos luminosos con gráfica calada, rótulos luminosos de frente de plástico, con lo cual lo que estamos hablando es que visualmente se tiene además una traducción de lo que el ayuntamiento quería legalmente a lo que en realidad nosotros hablamos con los clientes, porque si no, un cliente nos pide un rótulo, si le vamos a decir que le vamos a poner una muestra, pues va a pensar que le vamos a poner un trocito de rótulo pequeño. Yo no entendía muy bien la terminología. Bueno, todas las ordenanzas, todas vienen derivadas de la regulación del paisaje urbanístico, ¿de acuerdo? Lo que os va a pasar si vais a cualquier ayuntamiento es que vais a notar que dentro del casco histórico las restricciones son más grandes. Os habrá pasado que vais a hablar con un cliente, le decís que quiere poner, o él te dice que quiere poner un rótulo de 4 metros en una fachada que a lo mejor tiene una puerta de 2 y te das cuenta que en esa zona, en el casco histórico, no lo puede poner. Entonces, aquí, por ejemplo, en Madrid,
hay una distinción entre la zona 2, que es todo lo que hay, los de Madrid lo conocemos, de la M30 hacia adentro, la zona 2.1, que es la histórica, y la zona 2.2, que llega hasta el borde de la M30. A partir de ahí es resto de zonas o zona 3. Todo lo que veis marroncito no es tan restrictivo, pero todo lo que está dentro, pues olvidaros. Por ejemplo, un rótulo de coronación en el centro de Madrid hoy día es muy difícil de poner, muy difícil. Rótulos luminosos con el frente totalmente iluminado ya no se pueden poner. Prácticamente la mayor parte de los rótulos que dan permiso para poner son letras corpóreas sueltas. Estas son las dos áreas de Madrid. Esta es la zona 2.1 y esta es la zona 2.2. Esto me hace mucha gracia porque quisieron legalizar también o que se pagara algún tipo de tributo por la rotulación de los vehículos que pasaban por Madrid. O sea, imaginaros la de millones de vehículos rotulados que pasan por Madrid. Entonces, esto en la práctica nunca se ha llevado a cabo porque nadie pide una licencia para rotular un vehículo. Pero ¿hasta dónde llegó el ayuntamiento? Que quería que también las furgonetas tuvieran que pagar una tasa por llevar publicidad. Lo que sí llevó esto es que, ¿os acordáis de aquellas empresas que vendían que tú podías alquilar el vehículo para poner publicidad? Eso se dejó de permitir, por ejemplo. Y también la rotulación de flotas, de alguna manera, la restringen un poco si te pillan. Pero este artículo no se está llevando a la práctica. Bueno, todo esto que hay aquí a la izquierda es texto que se sacó de la norma legal. Si vosotros veis la norma legal, podemos estar hablando de unas 50 páginas solo de texto que no hay quien la entienda. Entonces, nosotros la tenemos aquí porque es obligatorio, pero la tradujimos a temas prácticos, a temas gráficos. Entonces, aquí tienes, por ejemplo, los horarios a los que pueden estar encendidos y apagados los rótulos, que eso también está regulado por la ordenanza. También está la máxima luminosidad que puede haber, que son candelas por metro cuadrado, y también las distancias que tiene que haber desde un rótulo luminoso hasta el otro lado de la calle. Parece una tontería todo esto que os estoy diciendo, pero vosotros tened en cuenta una cosa. Se le ha dado una importancia al rótulo igual que la extracción de humo, igual que las vías de evacuación, igual que la extinción de incendios en cualquier local. O sea, si ese local no tiene un rótulo de acuerdo a la ordenanza, no le van a dar licencia de actividad. Ese local no puede trabajar. Esto tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala es que tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que dice el ayuntamiento, que muchas veces no concuerda con lo que quiere el cliente. La parte buena es que si estáis formados en todo esto, lo que os va a dar es la posibilidad de asesorar al cliente para decirle, usted haciendo esto puede estar tranquilo que va a tener la licencia de actividad, no va a tener ningún problema. Eso no lo hace todo el mundo en el sector. O sea, yo os aconsejo que os forméis porque evidentemente si eso no se le informa al cliente antes de venderle un rótulo, cuando vaya a solicitar la licencia de actividad puede ser que ese rótulo no esté de acuerdo a la ordenanza y no se la den. Y entonces va a venir a ti y te va a decir que por qué no le has aconsejado correctamente. O sea, nuestra profesión hasta cierto punto, y esa es la parte buena, subió como varios escalones a la hora de la importancia dentro de lo que es las cosas que tienes que tener legalizadas en un comercio para poder abrir. Esto es un ejemplo de una ficha de lo que nosotros llamamos la traslación de la norma legal a algo que se pueda ver realmente como entendible por un cliente y que tú se lo puedas enseñar. Por ejemplo, cuando se hablaba de muestras opacas que viene en el artículo 31, nosotros pusimos letras corpóreas, rótulos opacos, placas identificativas y hasta aquí, que son los 3 tipos de rótulo que en la práctica hacemos nosotros. Lo que se vio es que era muy interesante que el cliente viera ejemplos en 3D, aplicaciones reales para que él entendiera exactamente qué era lo que le estábamos vendiendo y luego, evidentemente, qué tipo de rótulo puede poner. ¿En función de qué va a poder poner un rótulo u otro? En función de en qué zona de Madrid está, ¿veis? Zona 2 y resto de zonas, y en función de los huecos de fachada, de cómo esté hecha la fachada. Aquí tenemos que en el interior de huecos de fachada puedes ponerlo con un alto máximo de 60 y, sin embargo, por fuera puedes poner nada más que un rótulo de 30. Nosotros, bueno, os tengo que decir una cosa también. Aserluz estuvo peleando porque esto tuviera sentido, porque
aunque os parezca poco, todavía era más loca la ordenanza, todavía era más restrictiva. O sea, era imposible prácticamente poner un rótulo en Madrid. Entonces nosotros, a base de argumentar que nos devolvieran las anotaciones legales, volver a argumentar, pues peleamos bastantes cosas de las que hay aquí. Incluso cosas que estaban mal redactadas y que iban a salir en la ordenanza, pero que no tenían sentido porque estaban mal pensadas. Con lo cual, un cliente aquí, cuando le presentéis vuestro manual, si tiene alguna duda, o vosotros cuando estéis haciendo un presupuesto, le podéis asesorar perfectamente de qué es lo que puede poner y qué es lo que no. Igual, para el tema de los rótulos opacos, ¿veis? En la zona 2, aquí ya no está permitido. ¿Por qué? Porque se está fomentando el que haya letras corpóreas que en base a lo que quieren los arquitectos del Ayuntamiento de Madrid se supone que es menos intrusivo para el edificio. ¿De acuerdo? Es cierto que si tú pones letras corpóreas sueltas se ve más el edificio que si le pones un fondo. Pero también es verdad que eso para algunas aplicaciones dificulta mucho, que eso lo conoceréis vosotros, pero ahora lo vamos a ver. Bueno, pues igual, en la zona 2 no se pueden poner rótulos con el frente totalmente plano y liso y solamente letras corpóreas. En el resto de zonas sí. Las placas, pues tenemos una limitación de tamaño también. Aquí estamos hablando de que las placas como mucho pueden tener 30 por 20 centímetros y ya está. Si ponéis algo más grande, pues no se puede legalizar. Y aquí estamos hablando ya de los rótulos luminosos. Esto es lo que yo me refería que nos ha complicado la vida. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera cuando tú tienes que hacer una letra luminosa, todos sabemos que tenemos que pasar los cables de una letra a otra y las tenemos que esconder de alguna manera. Una de las cosas que consiguió hacer luz es que se pudiera poner una bandeja opaca detrás de la letra corpórea. Se lo colamos un poco, porque en un principio eso no se podía hacer, ¿vale? Eran letras corpóreas sueltas. Ahora, dependiendo de cómo presentes el diseño, pues te lo van a aceptar. Y los cables los escondemos detrás de las letras. Otra utilización que tampoco tenían ellos contemplada es que les dijimos que podían existir este tipo de rótulos que son de gráfica opaca y la letra calada para que la luz salga por la letra. Les dijimos que esto era muy poco intrusivo porque solamente salía luz por la letra y a ellos les preocupaba mucho la contaminación lumínica y lo aceptaron también. Con lo cual conseguimos que en la zona 2 se pudieran poner estos rótulos y se pudieran poner estos rótulos, que no hubiera sido posible, ¿eh? O sea, se hubieran podido poner dos tipos de rótulos en el centro. Igual, de todo hay ejemplos en 3D con descripciones de materiales, esto casi es un manual de fabricación, más luego todo el tema de aplicaciones prácticas. Estos ya son los rótulos luminosos con fondo iluminado, aquí ya no coló, y entonces en la zona 2 no está permitido. En el resto de zonas sí. Y también conseguimos que se permitieran las luminarias, que esto no sabían ni cómo se llamaba, porque ellos les seguían llamando muestras con iluminación. Nosotros le dijimos que esto eran rótulos iluminados de arriba abajo y con eso pues decían que la contaminación lumínica no era tan grande y también coló menos en la zona 2. Las banderolas, igual. Las banderolas estaban prohibidas por completo, no querían banderolas. Nosotros les convencimos de que había zonas de cualquier ciudad, pero en Madrid especialmente, como la zona del Rastro, la zona del Madrid de los Austrias, del barrio de las Letras, que son calles muy estrechas, con lo cual lo que verdaderamente funciona es un banderín. Pues no querían banderines, nosotros conseguimos que se pudieran poner banderines. Sí que es verdad que los de fondo iluminado no los permiten, pero la gráfica calada con la letra luminosa, sí. También regularon la cantidad de distancia que había a ventanas del edificio y la cantidad de luz. Pero por lo demás, todo esto se puede poner en el resto de zonas y en la zona 2, pues menos los luminosos, se puede poner todo. Los toldos. Los toldos es una cosa que dijeron que no podía llevar rotulación, ¿de acuerdo? O si la llevaba únicamente en el faldón, con lo cual esta aplicación quedaba fuera del permiso que te podían dar. Nosotros lo que le dijimos es que existían un tipo de toldos que se llaman de cofre, que no tenían volante, no tenían faldilla. Se lo argumentamos, les mandamos fichas técnicas del tipo de toldo y ellos aceptaron que para ese tipo de toldo se pudiera rotular en la parte grande del toldo. Con lo cual también conseguimos que dijeran que sí. Y añadimos los banderolas de lona, que al ser de lona las vieron como tipo toldo y dijeron, venga, con eso podéis hacer los banderines más grandes. Y aquí ya estamos hablando de que en vez de 60 centímetros de altura por 80 de salida, tenemos menos salida, pero podemos poner más altura. Y esto también es legal.
no sé si... Bueno, Alberto viene de la parte del neón, entonces lo conoce perfectamente, pero fijaros dónde está el neón. Todo en aquella época era el cambio del neón a la iluminación LED. Y todas las cruces de farmacia, y esto sí fue un poco faena para ese sector, las tuvieron que quitar y poner las nuevas. Porque dijeron que solamente se permitía que la cruz de farmacia tuviera un texto que fuera 24 horas, 12 horas, nada más, no podía aparecer nada en la pantalla electrónica y no podía tener destellos. Hombre, a nosotros nos afectaba, la verdad, es verdad que el sector de la farmacia tiene como unos proveedores muy determinados, pero al final esas son las cruces que se han acabado poniendo. Y ahí sí que les doy un poco la razón, porque si hay alguien que está viviendo encima de una farmacia con la cruz de la farmacia destellando continuamente, pues seguramente querría matar al farmacéutico. Entonces me parece que esto sí era algo lógico. Lo que sí es verdad es que eran elementos que en aquel entonces eran muy caros y prácticamente la inversión que había hecho la farmacia pues la tuvo que tirar porque no podían tener ningún texto. Los que consiguieron que la cruz que tenía programación se quedara en un único color, solo verde, y pudiera dejarla fija, conservó la cruz. Los que no, tuvieron que quitar las cruces y poner cruces nuevas. También establecieron tamaños máximos. Igual, aquí también peleamos porque los tamaños máximos fueran mayor de lo normal y también lo argumentamos con cierta lógica porque la farmacia al final es un servicio público. O sea, la gente necesita una medicación con urgencia. El que, como en un principio propusieron, hubiera una cruz de farmacia de 60 por 60 centímetros, era un disparate, porque no era visible. Al final, aportando documentación, enseñándole fotos de farmacia de diferentes sitios de Madrid, lo entendieron y llegaron a autorizarlas de 1,25 por 1,25, que prácticamente ya ha sido un estándar para los fabricantes de cruces de farmacia. Lo de los hoteles es algo que no está muy bien resuelto, porque esto, a ver, ningún hotel prácticamente que yo sepa y que yo haya ido a medir puede cumplir con esto, ¿vale? Y aquí sí que no logramos hacérselo entender. Estos son banderolas, las típicas que van en vertical y que tienen una salida que ellos entendieron que con 80 centímetros era suficiente. El problema es que muchas veces nos encontramos que de una fachada hacia la parte exterior hay unas cornisas, existen terrazas. Si yo tengo una terraza que sale 1,20 y me están dejando sacar una banderola con solamente 80, pues no me sirve de nada. Con lo cual, esto está mal redactado y era una de las cosas que en el año 2019 íbamos a cambiar, porque no sé por qué se quedó aquí, no lo quisieron ver, y luego, pues cuando lo sacaron, llegó el momento, sacaron la ordenanza así y ya está. En la práctica, si vais por Gran Vía, los rótulos de hoteles son muchísimo más grandes. O sea, pueden tener aquí, la limitación es una parte del 50% de la altura total del edificio, pero la salida es muchísimo mayor que los 80 centímetros. Y nadie les ha dicho nada. Yo he ido a ver hoteles en Gran Vía que me han pedido cómo cambiar esos rótulos porque estaban apercibidos por el ayuntamiento de que tenían que quitarlo. Os hablo de rótulos de 8 metros de altura por 2 metros y pico de salida para salvar las terrazas. Y si hace 5 o 6 años que fui, ahí siguen los rótulos, porque entienden que esto no les pueden obligar a quitarlo porque no les resultaría efectivo. Total, es un artículo mal redactado y aquí está reflejado como está el artículo de la ordenanza. Estos son rótulos de identificación de edificio, que son los rótulos que van en la parte superior del edificio, pero no por encima, que son los de coronación. Aquí en Madrid se permite nada más que un rótulo por edificio, uno por edificio o por fachada, perdonad. Creo que es uno por edificio, pero aun suponiendo que fuera uno por fachada, ¿es uno por edificio? Es uno por edificio, me apunta por ahí Roberto, gracias. Pues claro, el problema es que si el edificio es de un único propietario, fantástico, pero si el edificio es un edificio de oficinas y aquí hay 4 empresas alquiladas, el que primero pone el rótulo ha ganado. Ya parece que el edificio es suyo, porque no hay la posibilidad de que otra empresa ponga un rótulo. Ojo, todo esto luego tiene sus matices, ¿eh? O sea, os quiero decir que luego hablaremos de cuáles son los procedimientos legales y puedes argumentar ciertas cosas para que esto se lo salten, pero ya es mucho más pesado. En la práctica, si una empresa pone un rótulo y hay más empresas en ese edificio, ese rótulo es el que manda y ya está, ya no se pueden poner más. Los rótulos también hay un máximo de 1,20 y aquí en este caso dijeron que en el centro de Madrid tenían que ser sin iluminación, ¿vale? Con lo cual, pues tampoco sirve de mucho. Un rótulo de un edificio sin luz por la noche, pues imaginaros.
igual, todo se puede argumentar. En cuanto al tema de los rótulos de coronación, que son los que van por encima de la fachada. Aquí lo que hicieron es la misma operativa que hicieron en las fachadas. Quieren letras sueltas, no quieren fondos. Con lo cual, ni se pueden poner rótulos de lona grandes, ni se pueden poner rótulos corpóreos con fondo de lamas eólicas. Esto a veces complica mucho las cosas, sobre todo cuando hay determinadas marcas que necesitan un fondo que haga contraste, pero esto es difícil argumentarlo. Sí que te permiten poner lamas si por detrás hay algún tipo de elemento que desde la calle se ve y que de alguna forma está entorpeciendo la visibilidad del logotipo, ¿vale? Por ejemplo, máquinas de aire acondicionado, algún tipo de casetón que haya en la parte de arriba, pues entonces sí, te dicen, bueno, si me argumentas que hay algo aquí que hace que no se vea bien el rótulo, te dejo poner un fondo de lamas. Pero siempre hay unas medidas máximas y hay un porcentaje de opacidad, de cantidad de gráfica que pueda haber referente a la cantidad del tamaño del rótulo. Y hay un porcentaje de altura que es el 10%, esto no puede ser un 10% mayor de la altura del edificio, y sin embargo, pues aquí pues metieron una, para que veáis cómo no tienen ni idea, dijeron, no se pueden poner rótulos de más de 5,50 de altura. Yo, hombre, rótulos de más de 5,50 de coronación he visto muy pocos en mi vida, así que a lo mejor algún tema de publicidad que se tiene, pero no son rótulos de identificación. Sin embargo, aquí, si nos decían 5,50, pues nosotros no les dijimos de cambiarlo. Pues vale, pues 5,50. Lo normal es que sea menos. Suelen rondar los 3,5 o 4 metros. No sé cómo... Bueno, vamos bien de tiempo, yo creo. Al final, si queréis hacer alguna pregunta, tenemos aquí un micrófono y os la resuelvo. Curiosidad, etcétera. Este es el sistema de legalizar un rótulo, ¿vale? Cuando tú tienes un proyecto de apertura de un local, el señor que está haciendo la licencia de actividad, que suele ser un arquitecto que la está gestionando, tendrá unos planos del local, tendrá unas salidas de emergencia, tendrá que adjuntar una serie de manuales sobre ventilación del local, etcétera. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, para que cuando vayan a solicitar la licencia de actividad, esto el arquitecto lo lleve a gestionar la apertura del local con su licencia de actividad a unas entidades aquí en Madrid que se llaman ECUs, entidades de colaboración urbanística o algo así, que lo que hacen es que no tengas que ir al ayuntamiento directamente. Normalmente suele haber una por distrito. Si nosotros le damos toda la información ordenada, lo normal, y si han hecho las cosas como tiene que ser para que cuadre con la ordenanza, lo normal es que le digan que sí. La ECU lo que va a hacer es pasar un examen a ese proyecto, que ahora os lo enseño, chequear que cumple con todos los artículos y te da el ok y ya está. Y tú has quedado bien con el cliente y el cliente está contento con su rótulo y fuera. Ojo, todo esto también se debería de cobrar. O sea, otra de las cosas que os debo decir es que esto es trabajo. Entonces, si vosotros en el epígrafe de fabricación de rótulo e instalación de rótulo deberíais de poner también estudio, licencia de rótulo o dossier para legalización de rótulo. Y eso también se cobra. Entonces, eso es tiempo que deberíais de repercutir al trabajo y, por otro lado, también os da una ventaja competitiva con respecto a otras empresas que no tengan ni idea de esto, ¿vale? ¿Qué se debe de aportar para que se lleve a cabo la licencia correctamente? Fotos del sitio antes de poner el rótulo, ¿vale? Tiene que ir alguien, tomar las fotos de la fachada y decir, esto estaba así cuando nosotros llegamos. Todas las anotaciones que tengan que ver con la ordenanza, alturas, distancias del suelo al rótulo, todo eso tiene que ir en un gráfico para decir esto es lo que se va a poner. Unos impresos de autoliquidación, que ahí es donde hay que chinchar o el cliente tiene que chinchar el dinero que le vale. Normalmente es una cantidad fija más un porcentaje del presupuesto que se llama ICIO. No sé si alguna vez habéis hecho proyectos, pero todos los proyectos de actuaciones urbanísticas, de licencias urbanísticas, llevan un impuesto que se llama ICIO, que es un porcentaje sobre lo que cuesta el rótulo o la obra o lo que sea. Pues esto también paga el ICIO más una cantidad de dinero fija, no recuerdo ahora mismo en qué estará, casi todos los años lo actualizan. Y luego una ficha de cálculo de luminancia, que esto es una ficha que tiene Aserluz, donde puedes rellenar la cantidad de candelas que emite el rótulo. Aserluz, de hecho, tiene una fórmula de cálculo para saber, según el tipo de rótulo que estás poniendo y la iluminación, qué cantidad de candelas va a tener el rótulo. Todo esto, además, se lo tienes que dar. Bueno, imaginaos, en el 2009 pedían CD-ROM, ahora ya todo se lleva vía internet porque se puede presentar digitalmente o se le da al cliente y él lo mete luego en el PEN
en el stick que vayan a entregar junto con todo lo demás. A ver, y aquí entramos ya en las cosas fastidiadas. ¿Vale? Las cosas fastidiadas son los edificios protegidos. ¿De acuerdo? Como un cliente se tope con un edificio protegido, imaginemos que un señor dice, tengo un negocio magnífico, lo voy a poner en la Gran Vía porque tengo dinero para permitirme un local en la Gran Vía y voy a poner el rótulo, fíjate el escaparate que tengo, la cantidad de coches que pasan, la cantidad de peatones, pues nada. Bueno, estoy diciendo mal porque la Gran Vía es la única excepción dentro de Madrid, ¿de acuerdo? También gracias a nosotros, por cierto, también gracias a Serluz, porque dijimos que la Gran Vía tenía que tener un tipo de tratamiento distinto y que no entrara dentro de la ordenanza. Y eso al final ha repercutido un poco en beneficio de todos los profesionales del rótulo, pero en beneficio de la ciudad, porque la Gran Vía es un sitio que es icónico, hay pantallas electrónicas y no hay restricciones, está la zona de Callao City Lights de los cines. Entonces eso se quedó fuera gracias también a que hicimos un estudio específico de la Gran Vía. Que por cierto no lo he traído, pero era una chulada porque había montones de rótulos fotografiados y argumentación comparándola con zonas comerciales de Nueva York o de Londres. Bueno, pues el problema es que no nos vamos a ir a Gran Vía, vayámonos a otra calle grande en Madrid, Santa Engracia, ¿de acuerdo? Eso es una calle muy grande de 3 carriles por sentido, tiene mucho tráfico y lo mismo, el cliente dice, mira, me he alquilado, me he comprado un local gigante y la idea de rentabilizarlo es que entre gente directamente porque voy a poner un rótulo muy grande. Pues error. Si este señor tiene 3 huecos de fachada dentro de lo que es el local, va a poder poner 3 rótulos pequeños encima de cada hueco de fachada, pero no va a poder poner un rótulo desde la izquierda hasta la derecha. Eso sin ser protegido. Ahora, como nos vayamos a que el edificio, por lo que sea, tenga algún tipo de nivel de protección urbanística, que no os podéis imaginar la cantidad de protecciones urbanísticas que hay, puede ser a nivel de fachada, pero nosotros nos hemos encontrado con la sorpresa de que el edificio tenía una protección urbanística y era porque había una barandilla dentro, o sea, el edificio, la comunidad de vecinos, estaba catalogado como histórico, pero había una barandilla que había hecho alguien, una barandilla de escalera. Pues eso también repercute al conjunto del edificio, ¿de acuerdo? Y ya no va a través de una EQ. Todo lo que sea tener una fachada protegida equivale a que va a ir a una entidad especial aquí en Madrid que se llama CEPAN, que son unos señores que se componen de arquitectos del ayuntamiento, abogados, técnicos y que se reúnen una vez cada 3, 4 meses, no sé, no sé, debe de ser como muy difícil de saber cuándo se reúnen porque tienen pilas y pilas de dosieres de legalización. Os digo que un rótulo, si está en el centro de Madrid y es un edificio protegido, fácilmente se os puede ir a 4 o 5 meses para que te den el permiso. O más, o mucho más. Efectivamente, nosotros ha habido veces que 4 o 5 meses y ha habido veces que nos hemos podido ir hasta el año. Bueno, de hecho tenemos un caso ahora mismo de un rótulo de coronación en el centro de Madrid que hemos conseguido que se legalice a full, o sea, es un proyecto súper grande con rótulos corpóreos de un edificio de 14 o 15 plantas en 2 fachadas, con un rótulo también en la parte de abajo, rotulación en vinilo de la fachada y banderolas. Bueno, pues esto lo hemos conseguido todo argumentándolo, ¿de acuerdo? Es lo que os digo. Eso se llama actuación experimental. El ayuntamiento vio, y nosotros se lo dijimos, que no se podía englobar toda la ciudad de Madrid y ponerlo de una forma que encajara en una ficha. Es imposible. Una ciudad tiene millones o miles de tipos de fachadas distintas. Con lo cual dijimos, tiene que haber una manera de que esto se adapte a cualquier cosa. Y dijeron, bueno, venga, por ejemplo, un Corte Inglés. Hay Corte Inglés en el centro de Madrid. Hay cantidad de fachadas, pabellones deportivos, que están dentro del núcleo central de Madrid y necesitan rótulos más grandes. Y entonces, bueno, pues está la CEPAN y habilitaron una cosa que se llama actuación experimental. Antes se hacía a través del grupo de publicidad exterior que es una entidad del ayuntamiento. No sé si eso ha desaparecido ya, porque tenía como 4 o 5 personas trabajando, pero creo que lo ha absorbido otro departamento de urbanismo. Pero la realidad es que estudiaban caso por caso, veían si eso era admisible, podías decir, mira, es que en concreto, por ejemplo, nosotros a este cliente dijimos que al ser una entidad de formación, era de especial interés para el público en general que se viera el edificio por el día y por la noche. Y dijeron, vale, pues entonces, aunque la ordenanza en la identificación de edificio no permite que sea luminoso, en este caso vamos a permitir que sea luminoso. No se permiten cosas puestas en el suelo tipo banderola que sean identificativas. Nosotros, dentro del recinto,
de este cliente hay varias banderolas puestas y grandes. Lo que les dijimos es que no era identificativo, era para eventos. Allí se hace formación y cada cierto tiempo hay un evento que rota. Un mes hay una cosa, otro mes hay otra, y eso sí lo aceptaron porque está en otro epígrafe de la ordenanza que no viene dentro de los rótulos de identificación. Entonces, buscando las vueltas, si lo argumentáis y lo lleváis como actuación experimental, autorizan cosas que a priori no se podrían autorizar. Pero vosotros tenéis que avisar al cliente que esto es una lotería. O sea, que tenéis que argumentarlo muy bien y también tenéis que saber cómo hacerlo. Y bueno, en este caso, pues hicimos pleno y lo único que nos han pedido de las 8 o 9 elementos de fachada que hay, pues es algún tema legal. El autorizado, el permiso del propietario del edificio y creo que el servicio de prevención que va a llevarlo del tema de los andamios. Ya está. Con lo cual, se han quedado en solicitarnos unos temas administrativos, pero han dicho que ok al resto de elementos. Bueno, en este manual tenéis también un glosario de términos publicitarios, que lo que hicimos aquí fue traducir los términos legales a lo que son en realidad. Esta es la ordenanza. Vosotros imaginaros que vais con todos estos papeles a un cliente y le decís, le enseñáis esto. Imaginaos la diferencia con enseñarle todo lo que habéis visto anteriormente, que es gráfico, que está viendo lo que... Es que el cliente no tiene por qué saber de nada legal, ni nosotros somos abogados. Pues esto era con lo que querían que trabajáramos nosotros. Entonces, creemos que se hizo un buen trabajo en Hacerluz. Aquí se habla, justamente, ¿veis? Creación del grupo técnico de publicidad. Cuando vieron que esto no era tan fácil, tenía que haber gente que valorara proyecto a proyecto y se diera cuenta de que había cosas que no encajaban. Y están las instrucciones de aplicación también. Siguen siendo temas legales y aquí fuimos añadiendo al manual todo el tema legal que iba sacando el ayuntamiento en los diferentes boletines oficiales que tuvieran relación con esto. Bueno, y aquí también tenéis un dossier técnico de la asociación. Para los que no estén asociados, ya os está faltando el tiempo para asociaros, ¿vale? Porque esto es una de las muchas cosas en la que os puede ayudar la asociación. Aquí se habla un poco de todo lo que hace la asociación. Y este es el examen que os dije que va a pasar una ECU a vuestro proyecto de rótulos, ¿vale? Ellos lo que van a hacer es, se rellena esto, nosotros no lo hacemos, eso lo hace el arquitecto que lleva la legalización o la propia ECU. Y entonces, aquí va avisando todo. Esto es la verificación que va a realizar, ¿vale? En toldos y otros elementos flexibles y banderolas, comprobar el nivel de catalogación del edificio, identificar qué tipo de soporte flexible es, comprobar las dimensiones de las banderolas, comprobar si hay iluminación exterior, que eso es otra cosa que también conseguimos, que las banderolas pudieran ir iluminadas, comprobar la distancia. Entonces ellos van haciendo check, 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 y si al final lo que habéis planteado en el proyecto todo cumple, pues entonces le dicen, vale, págame usted la tasa, el X porcentaje del ICIO y puede usted poner su rótulo. Esto es un examen largo, ¿eh? Todo esto tiene que pasar vuestro rótulo o vuestro proyecto. Y luego, si hay alguna cosa que no cuadra, te dicen, te lo devuelven y te dicen, el rótulo no cumple porque desde el suelo hasta la parte de abajo de la banderola hay menos de 2,20 metros, por ejemplo. Entonces te lo dicen, tienes que corregirlo, volver a hacer el diseño, proponer otro proyecto nuevo y entonces ya pues vuelven a pasar el examen. A ver, esto es Madrid, pero Barcelona, ¿verdad, Santi? Pues 3/4 partes de lo mismo y a lo mejor no está ni tan concienzudo, ¿sabes? Entonces nosotros aquí tuvimos la suerte de que lo hicimos muy de mano del ayuntamiento y el ayuntamiento vio que estaba bastante carente de conocimientos en esto y nos hizo caso. Entonces el trabajo fue de 1 año y pico, pero al final la ordenanza más o menos fue medio manejable con respecto a lo que había originalmente. El problema es que hay ciudades como Málaga que acaban de sacar una ordenanza de publicidad y no tiene ni pies ni cabeza, ¿no, Luis? Entonces, otra de las cosas que sería interesante, cuantos más asociados seamos en Hacerluz, más poder de presión tenemos de cara a las entidades públicas, a los ayuntamientos, y mejor haremos nuestro trabajo de cara a ellos para poder defender que los rótulos sean parte del paisaje urbano y no algo que parece que estorba, ¿no? Si hace poco tiempo hicimos una experiencia con inteligencia artificial, subimos una imagen de Gran Vía y le dijimos a la inteligencia artificial que quitara todos los rótulos. Pues es
desolador, ¿no? O sea, la imagen que se queda, imaginaros una Gran Vía sin iluminación por la noche. Es que no tendría ni identidad, seguramente. Bueno, pues esto es lo que pasa prácticamente en todas las ciudades. Cuantas más gente, cuantas más personas estemos y más empresas estemos asociadas, más posibilidades y más medios tendrá Serluz para hacer este mismo tipo de trabajo que se hizo en Madrid en el resto de ciudades de España. Y os aconsejo que os informéis, simplemente para todo, para ordenanzas, para todo lo que os pueda ayudar la asociación, etcétera. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. No sé si tenéis alguna pregunta, porque nos quedan 5 minutos. ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Todo correcto? Gracias. Gracias. Hola. Hola, Manolo. Hola, sí. Oye, ¿Se oye? ¿Se oye? una cosa, a ver, el tema de... ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, sí. En el casco urbano de las grandes ciudades no se permiten claramente los monopostes. ¿Habría alguna posibilidad de añadir a la normativa el tema del uso de monopostes y de elementos digamos, sí, de tipo de columna, vamos, tipo de columna? Mira, eso en su ¿Tendría momento... sentido? A ver, a mí no me preguntes, pregúntale al ayuntamiento. Pero de todas formas, eso yo creo que en su momento se intentó. Y todo lo que no esté dentro del terreno de un cliente, en la calle no se puede poner porque es de dominio público y no te van a dejar poner nada. ¿De acuerdo? Entonces, solamente hay 2 tipos de elementos verticales que se podrían poner ahora mismo. Algo de identificación dentro de lo que es el cercado de un terreno que fuera de un cliente, pero también ponen pegas porque se ve desde fuera. Este es el caso que te he comentado de que esas banderas que hemos autorizado con un cliente se veía desde fuera y pusieron pegas, pero tuvimos que utilizar el tema de que no era de identificación, que era para eventos. Entonces, eso lo pueden autorizar o no, dependiendo de si es muy visible. Y luego otra opción es que haya alguien que tenga un terreno y esté alquilando el terreno para hacer algún tipo de publicidad. Si eso está dentro del casco urbano, lo veo complicado. Lo veo complicado. A ver, yo te hablo de un caso concreto de una ITV dentro del casco urbano de Madrid, que tiene un espacio para colocar un monoposte. Y además, en línea con esa hay una gasolinera de Cepsa, ahora Moeve, y un concesionario de BMW, que tienen monopostes. Y resulta que a esta ITV no le permiten el monoposte porque dicen que, claro, que es que esa normativa no está contemplada ahora, que en su día se contempló para la estación de servicio y BMW, pero ahora ya no se puede. Y es una ITV relativamente nueva, que necesita, le vendría de perlas tener un monoposte. Y es casco urbano de Madrid. Mira, a ver, el tema se supone... Todos este tipo de rótulos te conceden una licencia para un tiempo determinado. O sea, eso que me dices tú de lo que tenía la gasolinera y lo que tiene el concesionario, si se legalizó en su momento con otra ordenanza que no fuera esta, que de hecho no había ordenanza, y de hecho por eso se pasaban muchas cosas, seguramente la autorización habría caducado, pero alguien se ha olvidado de eso. Si tú les quisieras hacer la Pascua, cosa que no creo que vayas a hacer, o la persona que fuera quisiera hacer la Pascua, tendría que decir, esto no es legal ya, porque ha pasado el tiempo y tiene que volver a sacar la licencia de acuerdo a la actual ordenanza, y no se la concederían por el argumento que te han dado a ti, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo, si lo presentara, si lo habéis hecho ya, no te sé decir, pero si lo presentara, yo lo que diría sería, razonadamente, decir que efectivamente hay elementos ya existentes que tienen el mismo nivel de tamaño y cumplen la misma función y están funcionando. Por otro lado, que la ITV es una actividad que también tiene cierta relación con el tema público o que es de servicio público y ya cruzaría los dedos. Bueno, y que el terreno es vuestro, entiendo, que no es un terreno de terceros, con lo cual iría por actuación experimental y a ver qué pasa. Pero es que la actuación experimental al final es un señor que se sienta y valora, es una lotería, ¿sabes? No sé si habéis hecho eso ya o no. Sí, bueno, en su día se ha intentado como efectivamente actuación experimental, pero quizá no hemos dado el paso, a aquellos pasos que tú decías, de ser muy estrictos y conseguir a veces de
de ser un poco machacones en el tema. Mira, Que es una ITV que, como tú bien dices, es un servicio público, en definitiva. Bueno, pues no lo tiene. mira, por ejemplo, ¿yo qué no haría si el monoposte... Los monopostes pueden tener luz interior con frente flexible o pueden tener proyectores hacia abajo. Pues yo lo primero que haría sería que nosotros, pensando en la contaminación lumínica y en la buena fe de que encaje con el ambiente y todo esto, diría que la iluminación, en vez de ponerse frontal, se ha puesto para abajo. ¿Vale? Y ya está, ¿no? Porque estamos llegando al final, así que nada, os agradezco la asistencia y espero que os haya servido para informaros un poco mejor de todo esto. ¿Vale?